turba de los años. Se iba en dos. De 1 metro de distancia. Innovación. Coraje. Adrenalina. El secreto del éxito. Gato Dumas. Conviértete en un gato. Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, dándole la bienvenida a este espacio que son los webinars, los Gato Dumas webinars que hacemos todos los viernes 11:30 de la mañana, siempre con invitados interesantísimos, los que están liderando toda la industria gastronómica. Saludo ahí a todos los que me están saludando, nos están saludando por el chat. Como siempre voy a empezar a contarles algunas novedades que tenemos en Gato Dumas para esta próxima semana o para el próximo mes, entonces para que estemos pendientes de todas las cosas que estamos haciendo. Miren, tenemos unos nuevos cursos que van a arrancar ahora en el mes de julio, que les pido que le peguen una mirada por lo diferentes, por lo únicos que son. Por un lado tenemos un curso de creatividad en la gastronomía. Este es un curso que dicta Mónica Ríos. Mónica ha manejado el Lab de Gato Dumas, todo ese espacio de experimentación, y ha diseñado un método creativo para aplicar en la gastronomía. Yo me imagino que todos los que están ahí detrás muchas veces tienen ese reto de crear un nuevo plato, crear una receta que sea auténtica para cada uno, que no sea una repetición de cosas. Afrontar la creatividad es una de las cosas más difíciles que hay. A veces uno se siente agotado, dice, ya no tengo más ideas, ¿de dónde las saco? Bueno, pues ahí les tengo el curso de Mónica Ríos, creatividad en la gastronomía. Son 4 clases para explorar algo de lo que es el GD Method, que es el método de diseño de platos y de construcción de menús que utilizamos en Gato Dumas. Hay otro muy interesante, se los digo, no sé si por ahí me estén escuchando emprendedores, personas que tengan sus propios negocios, que es el de aplicación de normas y decretos en tiempos de COVID. Creo que ustedes estarán igual que nosotros, inundados de la cantidad de normas que han salido, que a veces la gente no sabe cómo manejar sus contratos de arriendo, cómo manejar sus contratos laborales, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y cómo aprovechar también los apoyos que se están dando. Entonces los invito también, son cursos completamente diferentes a los que teníamos y vamos a tener pues obviamente el pool de cursos que ustedes conocen y que les gustan, que son de temas prácticos, donde vamos a hablar de sushi,
y vamos a hablar de parrilla. Iván se va a hacer un curso de la parrilla. Este domingo vamos a estar acompañando a los padres, todos los que compraron su kit de papá a la parrilla, vamos a estar haciendo parrilla juntos con Iván, y también en el mes de julio va a tener el curso, hay temas de cocina vegetariana, hay mucha variedad para que ustedes, por favor, no dejen de unirse y no dejen de unirse a estos espacios. Creo que hemos preparado experiencias únicas para ustedes. El día de ayer estuvimos conversando con Ferran Adrià. No puedo decir otra palabra que no sea emoción profunda de ver al number one del mundo hablando en exclusiva para la audiencia del Gato Dumas. Entonces, por favor, estén pendientes que los vamos a seguir nutriendo con temas interesantísimos como el que les traigo el día de hoy. Tengo una invitada súper especial, es una persona que conozco hace varios años, que admiro profundamente, que cada vez que voy a Cali puedo dejar de hacer muchas cosas, menos de ir a su restaurante. Me parece que es una mujer que es dueña del sabor, es increíble lo que hace, la sazón que tiene en sus manos, la forma como transforma los alimentos, que te deja sabores inolvidables, esos que te hacen querer ir y repetir la experiencia. Aparte de eso, es una mujer absolutamente empática, cálida, un personaje fantástico. Bienvenida, Vicky Acosta, a los Gato Dumas Webinars. Hola Carolina, ¿cómo estás? Yo también los admiro montones. Es una de mis escuelas preferidas de Colombia y pues, del mundo, y estoy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Vicky, por haber aceptado estar haciendo parte de este espacio. Vas a ver que es una conversación muy cálida, muy bonita, donde nos interesa no solamente conocer todo el tema de tu cocina y tu emprendimiento y todo, sino nos interesa arrancar hablando con el ser humano, poder descubrir las personas que hay detrás de las iniciativas de negocio y detrás de los juegos. Entonces, voy a arrancar preguntándote cómo fue tu encuentro con la cocina. ¿Cómo terminas en este mundo? Mi primer encuentro con la cocina no fue muy bueno, fue a los 4 años. Y esa historia es muy bella porque mi mamá, yo le pregunté, mamá, ¿cómo se hace una gelatina? Y entonces ella me dijo, pon una taza de agua a hervir. Y pasa por la cocina y dice, ¿quién puso esa taza en la estufa? 1974, las vajilleras de plástico. Entonces, pero lo bonito de esa historia es que mi mamá no me regañó, sino que simplemente me acompañó, me explicó, hicimos la gelatina juntas. Y el encuentro, yo ya tenía como esa intriga sobre la cocina, porque si yo se la veía siempre a ella cocinar, yo siempre la veía a la cocina, entonces me encantaba. Y a partir de ese momento comencé estando mucho en la cocina con ella, aprendiendo de ella. Mi otra abuela, la mamá de mi papá, también era una gran cocinera. Y esa parte fue como mi primer encuentro, pero realmente ya el encuentro a nivel ya de decidirlo como oficio y como para la vida, fue ya cuando me voy para Bogotá a estudiar fonoaudiología y comienzo a trabajar como mesera. Entonces ahí es que empiezo ya la otra parte de la historia. ¿Pero terminaste la fonoaudiología o la gastronomía te atrapó? Ambas al mismo tiempo, porque sí acabé, o sea, yo acabé mi carrera. La carrera realmente era otra intriga que yo tenía en la vida. Me encanta toda la parte del lenguaje humano y me fascina todo el servicio, me gusta mucho. Entonces, esa parte fue como lo que me llevó a estudiar fonoaudiología. La terminé muy bien, pero mientras estudiaba, trabajaba en restaurantes. Entonces, trabajé 2 años en Andrés Carne de Res y 2 años en El Patio, en Bogotá. Sí, y con semejante maravilla de jefes y de sitios, pues se me volvió una pasión impresionante, y ahí ya fue que me enamoré más de los restaurantes, de mi segunda carrera, como digo yo, la que hacía las noches y los fines de semana. Bueno, pero ¿cómo una pasión se convierte en un destino y en un proyecto de vida? O sea, simplemente dices, no voy a ejercer la fonoaudiología y voy a seguir acá, o y vuelves a Cali y dices, te necesito cocinar. ¿Cómo se te vuelve tu proyecto de vida? Yo estaba trabajando en un taller de desarrollo infantil en Bogotá, pero al mismo tiempo seguía trabajando en El Patio. Entonces yo seguía con esto de que cada noche para mí era lo más fascinante, era la felicidad completa, y yo pues me iba en la mañana al taller de desarrollo infantil, que también fue muy lindo esa experiencia, pero en la noche yo veía que eso me movía más mejor dicho,
el cuerpo completo se me llenaba, estaba yo feliz cuando estaba en los restaurantes y era más feliz en ese momento que cuando hacía lo de la fonoaudiología. Fuera de eso pasó que yo estaba pues de novia allá en Bogotá y era una relación bastante compleja, entonces tengo que salir corriendo de allá para poder terminar con el novio porque no terminaba nunca, ya llevaba 7 años y era una cosa súper complicada. Y salí fue corriendo por el amor y llegué a Cali. Y cuando Huyendo llegué a del Cali, amor. el amor me hizo correr. Y llegué acá, y cuando llegué acá, le dije a un amigo, ve, mira, a mí me parece muy rico este mundo, tenía un restaurante, y le dije, como un bar-restaurante. Entonces, ¿qué pasa si vos me das trabajo aquí? O yo trabajo, pero sin cobrarte, sino que simplemente para ver qué es lo que pasa en Cali, porque yo llevo ya muchos años en Bogotá, eso fueron toda la carrera, más un poquito más, como unos 4 o 5 años en Bogotá trabajando como mesera. Entonces le dije yo, bueno, y me das para yo saber qué es lo que pasa en Cali, que yo sí soy caleña, pero no sé qué es lo que busca la gente, yo para poder hablar con la gente y todo eso para ver si iba a un restaurante. Al mismo tiempo trabajaba en un sitio sin ánimo de lucro que se llama Sigma, en fonoaudiología, y volví a lo mismo. En las noches era feliz completamente hasta que dije yo, no, ya tengo que bajarle un poquito a lo otro. Pero lo otro que pasaba, era también muy buena en eso porque era también era algo que me gustaba. Entonces, divertidísimo porque eran personas que nunca habían podido tener esos niños una atención de la fonoaudiología desde el lado realmente que le funcionara. Entonces las mamás me lloraban y me decían, por favor, sígalo atendiendo. Entonces yo lo atendía en la terraza de mi primer restaurante. Entonces ahí atendí durante 6 meses pacientes porque ellos ya venían conmigo y entonces yo seguía allí hasta que ya después los restaurantes tienen tanto trabajo que no pude más. Y entonces me tocó decir, pues no más. Tocó Y ya soltar los a esta niños. pasión. Sí. Pero el momento en el que tú lo decides es bastante particular, ya que me lo dices, porque por ejemplo, cuando yo le digo a mi hermano que voy a abrir un restaurante, mi hermano mayor, le digo yo, voy a abrir un restaurante. Y me dice, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Esas cosas tuyas. Entonces nos vas a dejar, pues, a nosotros todos ¿de dónde vas a sacar la plata? Bueno, todo el rollito me empezó a alegar. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? El lunes tenés una cita con una amiga mía allá en la bolsa para ver si trabajas más bien en la bolsa. Y me maté yo en la bolsa. Dios mío, santo. Y me fui para la cita. Y en la cita, y pasé, es que para segunda entrevista. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Y entonces tocó llamar a la persona que me entrevistó, que además yo conocía, y le dije, Virginia, mira, yo te voy a ser sincera, yo no voy a ir a segunda entrevista porque no les voy a hacer perder tiempo, yo voy a abrir un restaurante. Y entonces me dijo, ¿cómo? ¿Un restaurante de dónde? Fonoaudióloga, la bolsa, o sea, era como una cosa. Y dije, yo definitivamente eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí comencé, y cuando me voy yo, sin plata, con 0 plata, porque todos mis restaurantes los he hecho con 0 plata, o sea, comienzo con plata prestada y ahí he comenzado. Esa parte fue muy particular porque cuando tú tomas esa decisión es bastante difícil, es como dejar una vaina que tú dices, tengo que seguir mi vida por este lado o por este lado, pero te tienes que ver cuál es lo que más te produce felicidad, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer, porque si no, entonces que termina uno es solamente como en un cuento que no es lo que realmente te llena, ¿no? Yo ahí te quiero recapitular porque es que has dicho cosas muy interesantes y muy profundas. Primero, además, creo que es la realidad de muchas de las personas que nos están oyendo, que al principio cuando uno dice me voy a meter en este mundo de la gastronomía, sea un restaurante, sea la cocina, sea un bar, sea una escuela, incluso como me pasó a mí, se vuelve una cosa, usted está loco. O sea, la primera reacción del mundo alrededor es usted se enloqueció y perdió su juicio. Entonces, es importante saber que sí, que hay cierta disrupción en los que nos queremos dedicar a este mundo de la gastronomía, pero que no es una locura o que la locura no es necesariamente mala, sino es el camino donde uno se acerca a sus cosas. La otra cosa que me pareció interesantísimo que dijiste es, yo era muy buena fonoaudióloga, era hasta buena para la bolsa porque ya iba para segunda entrevista, y era buena para esto. Uno a veces es muy bueno para todo. La forma de decidir en qué se debe quedar es qué es lo que te hace más feliz. Creo que nos estás dando un consejo profundo porque no es para que usted es bueno. Uno puede ser bueno para muchas cosas, pero no todas las cosas le dan el mismo nivel de felicidad. Bueno, Vicky. Sabes que a veces también, Carolina, una cosa importante y es que en la época en que yo tomé esa decisión, estamos hablando del año 94. Entonces, en el año 94,
dedicarse a la cocina o los restaurantes era algo que los papás no veían bien. O sea, en este momento ya no es así. En este momento, afortunadamente, ya existen escuelas, en esa época no existía sino el SENA. Entonces es como irse uno también a algo muy incierto, ¿no? Y además todo lo hice con ensayo y error, porque no tenía ni idea. Fueron ustedes los que me ayudaron cuando yo les dije, yo no sé, Carolina, ¿qué voy a hacer? Y me mandaste una persona, y esta persona acá miró la cocina y él quedó amando platillos voladores, pero cogió y dijo, no, perdonen, pero lo están haciendo mal. Porque es que usted no puede tener... Iván Galofre estuvo Claro, con ustedes. yo no sabía de la línea, por ejemplo. Entonces nosotros, cada persona hacía una serie de platos. Entonces la una hacía pollos, la otra hacía lo que le quedaba más rico. Y no era que el de asados pasara después a salsas y después a emplatado con toda la línea. Y entonces son cosas que uno tiene que aprender. O sea, tiene detrás mucho conocimiento que sí, tú te tiras sin saber, porque yo en ese momento no estudié cocina, sino que era ensayo y error, ensayo y error. Entonces es bastante complejo cuando uno lo toma así. Es mucho más importante mucho más fácil si tú te dedicas un tiempo, de pronto yo lo hubiera hecho, a parar en el tiempo y de pronto estudiar, planear más y todo, porque esa parte es más compleja de esa manera, ¿no? Es totalmente cierto. Ayer lo decía Ferran Adrià, si antes era importante estudiar, ahora muchísimo más. Y no puede ser todo manejado a través de la intuición y el empirismo, porque justamente nos toman temas como estos impredecibles y uno está mucho más vulnerable cuando no tiene una preparación académica más sólida con herramientas para manejar esto. Bueno, de todas maneras, la lucha y el corazón y la determinación hacen que las cosas salgan adelante. Pero no me quiero meter todavía en el tema de emprendimiento antes de que nos cuentes. Yo te he escuchado 2 anécdotas que me parecieron fantásticas, se me quedaron en la memoria desde el día que te las oí contar y me gustaría que las compartieras con la audiencia. Una es esa que habla de tu mamá, que es una gran cocinera, y me explicaste lo gran cocinera que era tu mamá. Quiero que nos cuentes esa anécdota con respecto a la cocina de tu mamá y lo buena que era o que es, para que todo el mundo aquí sepa la calidad de cocinera que es tu mamá, como lo que te viene en herencia. Además, que me enseñó mucho eso, ¿no? Porque imagínate que, les cuento pues a todos, tú ya lo sabes, mi papá se casó 5 veces, pero almorzó muchísimos días de la semana en la casa de mi madre. Y mi mamá hacía todos los días un almuerzo muy especial, porque mi papá, los días que iba, era especial, además que era muy bello porque nosotros nos sentábamos a la mesa, todos corríamos para poder llegar, porque no era solamente la comida era deliciosa, sino todo el momento de este encuentro donde mi papá y mi mamá, por más de que estaban separados, siempre estaban hablando de cosas chéveres, mi papá contaba el chiste, hacía no sé cuánto, y todo era una experiencia lindísima en la mesa. Entonces, eso me enseñó a mí mucho que a través de la comida, todo ese amor que se da, ¿no? El amor que se da a través de la cocina es increíble. Esa parte es maravillosa. Y la otra anécdota es que yo me he casado 2 veces, ahorita estoy separada otra vez, pero el primero inclusive después lo hablamos porque se terminó en gran parte también, el primero y el segundo también por tener restaurantes, es que es un poquito complejo. En cierta manera, porque eso se puede manejar, después uno lo ve, pero no. Un hombre en una mesa estaba y de pronto llegaron las meseras con la cuenta y estaban angustiadísimas porque decían, no, esto es imposible que lo coman, no, que es mucho tragón, ¿no? ¿Qué tal? Y yo odio que hablen de los comensales. Ahí está prohibido, y desde que comencé está totalmente prohibido, tú no puedes juzgar ni hacer cantidades de comentarios porque eso es muy feo y no me parece. Entonces me fui a regañarlas. Y entonces cuando las regaño me dicen, no, doña Vicky, es que mire la cuenta. Y cuando yo voy a ver la cuenta realmente no la podía comer un ser humano. Yo dije, si está uno solo, tiene que haber un error. Entonces me tuve que ir a la mesa y entonces le dije, perdón, es que necesitamos que verifique su cuenta antes de pasársela. Y cuando me levanta la ceja y entonces me mira y entonces me dice, ¿por qué? ¿Muy tragón? Y apenas ahí digo yo que salieron estrellitas, y eso se me metieron. Y él siguió yendo. Y yo no paro bolas a nadie de las mesas porque yo en eso soy, pero no te imaginas, como que eso no me... Y entonces, y seguían, y entonces me venían y me decían las meseras, el señor del otro día volvió, y ahí está, y se quedaba horas y horas y horas ahí, y comía, hasta que un día me dijeron, yo creo que él no viene a comer solamente, sino que viene a verla a usted. Y entonces después
lo conocí, me enamoré y pues estuvimos 14 años casados. Y ustedes, imagínate, ay, son historias muy lindas. El tercero trabajó conmigo. El segundo, perdón, el tercero. El segundo. El tercero viene. El tercero está en el fogón bajito, Vicky. No, ninguno. No, en este momento estoy disfrutando mi soledad. No. Sí, hasta que uno se cansa y empieza otra vez. Bueno, pero detrás de todo el sentido del humor y la gracia con la que tienes para contarlo, hay una cosa porque a mí me parece poderosa, ¿no? O sea, que los papás de uno se separen y que el papá siga yendo a comer a la casa, a compartir la mesa, porque en la casa se cocina delicioso, habla de ese ADN que tienes en la sangre. Puedes enamorar además con la cocina, o sea, enamoras con la cocina, es que es una cosa muy linda, esa parte es muy bella, sí. Y después ese otro enamorado tuyo, glotón de tu cocina, que lo que tú dices es cierto. O sea, yo digo, si usted no sabe cantar y tocar guitarra, cocine bien rico, porque por alguno de los lados le va a llegar, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Muy bien. Ahora sí hablemos de emprendimiento, Vicky. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas como emprendedora? Porque creo que iniciaste tu vida en la gastronomía emprendiendo. Sí, comenzamos en el año 94, o sea que son 26 años, ¿cierto? Sí, son 26 años. He abierto 6 restaurantes en el transcurso de los 26 años. 26. Sí, pero realmente Platillos Voladores ha sido el único que he hecho sola. Todos los otros había sido con socios, y tuve los restaurantes más o menos 2 años, 3 años, y entonces me cansaba como de hacer lo mismo. Cuando yo los posesionaba y quedaban ya y empezaban a dar, yo quería hacer una cosa nueva y entonces cogía y los vendía. Y volvía a comenzar de cero. Y después volvía y hacía lo mismo con el otro porque yo ya estaba así y entonces dije, ay no, qué pereza, y volvía a comenzar de cero. Y entonces así hice todo hasta que ya después, que a los 33 años, yo decidí vender todo y ir a viajar por el mundo 1 año. Y me fui a viajar por el mundo y no te imaginas de la manera como viajé. La gente dice que, ay, pero no, debe ser millonaria. No. La gente me muere la risa. Además que fui mesera, cociné, hice de todo para poder viajar por todo el mundo y viajé por todo el mundo. Cuando en ese viaje tuve como tanto tiempo para pensar y dije yo, ¿qué es esta bobada mía? Si yo tengo tantas ideas, pues hagámoslo en el mismo lugar. Entonces ya cuando yo llegue voy a hacerlo en un mismo lugar y no me voy a complicar con tantos sitios. Yo admiro muchísimo a las personas que tienen varios sitios. Los admiro enormemente porque es que eso es súper complejo. Entonces yo dije, no, voy a dedicarme a algo que me produzca mucha felicidad, más bien uno solo, y ahí hago todo lo que quiera hacer. Ese es, digamos, lo que yo he hecho. Y entonces eso ha sido, pues como te dije, pues 26 años. El primer restaurante fue Granada, después fue Granada, me uní con Faro, Granada Faro, después fue Solsticio, después fue Carambolo, que después se lo vendimos a Lola, que después quiero hablar de eso porque lo podemos hablar ahora después porque cerró. Farol Solar también. Y Platillos Voladores, pues fue el quinto hecho, que dicen que no hay quinto malo, entonces estuvo muy bien para el quinto. Porque Granada y Granada Faro eran el mismo, solamente que cambió el nombre. Y La Comitiva, que se lo voy a montar a mi ex marido, que fue como el último. Todavía está La Comitiva y está Platillos. En este momento tenemos los dos. De ellos está también Solsticio. Ven, quiero irme también a mirar una cosa que además me recuerda una cosa del Gato Dumas. El Gato Dumas decía, yo creé la Recoleta, porque antes de que él pusiera su primer restaurante en la Recoleta no había sino el cementerio y nada más y nadie se podía imaginar que la gente fuera a comer allá. Pero tú creaste Granada, hay una zona que tú creaste que antes no existía, que la gente no iba a comer allá, no es solamente un restaurante. O sea, cuando uno habla de Vicky Acosta en Cali no está hablando de los restaurantes solamente, está hablando de todo un movimiento gastronómico y una zona gastronómica que se creó allá, ¿cierto? Eso fue bellísimo, Caro, porque imagínate que en el año 94 todo el barrio Granada estaba completamente abandonada. Las casas, las quintas, las habían dejado, entonces se habían dividido en 3, entonces una parte era una ferretería, otra parte era un hostal, todo era desbaratado, sucio, y vivían muchísimas personas, pero mayores, y era como un barrio que se había quedado como olvidado. Venido a menos, sí.
Sí, y de pronto empezamos nosotros a arreglar la casa y entonces salió mi vecina divina, Guillermina Strobac, del frente, y venía y me decía, ella me llegó un día con una bandejita de plata y con todo y me dijo, ¿té o café? Y yo, no, está mejor dicho, esta va a ser mi amiga forever y sigue siendo mi amiga. Y entonces ella llegó y yo le dije, bueno, me dijo, vecina, usted pinta tanto esa casa y mire ya cómo se nos ve la de nosotros. Entonces le dije yo, pues si a mí me sobra aquí pintura, Guilla, yo ya te mando también pintura para que pintes la tuya. Y así comenzamos y empezamos a ayudar a pintarle también al de atrás, que me acuerdo que era una pareja de viejitos. Entonces le ayudamos para poder que todo se viera bonito esa cuadra, pero al principio había mucha violencia, o sea, era un barrio que era súper complicado, era peligroso, no violencia, sino peligroso. Entonces habían expendios de drogas, estaban los travestis, estaban prostitutas, era una cosa bastante complicada el barrio. Pero yo no quise hacerme, o sea, yo estaba allí, yo tenía que permitir que todo eso se diera porque esa era también la forma de que el barrio funcionaba. Entonces yo me empecé a hacer amiga de ellos y les decía, córrete un poquito más para allá, que es que de pronto aquí les molesta a las personas cuando llegan, pues llegar a parquear. Entonces cogían y me decían, ¿pero por qué? Y les decía yo, no, pero dale, que no sé cuánto, y entonces después yo te doy algo de comer y qué tal, y que no. Entonces yo era conversando con ellos. Entonces se corrieron un poquito más allá y cada vez que pasaban era chistosísimo porque las ventanas eran grandísimas y entonces todos pasaban así. Entonces pasaban y volteaban y decían, hola Vicky, hola guapo, y les decían por las ventanas. Entonces todo eso se volvía, era chistosísimo el barrio y era un poco lo que yo quería porque yo había trabajado en la Macarena, en el patio, y yo quería como un ambiente así, eso era lo que yo quería. Ajá. Cuando se empezó a transformar, sí, todo bohemio, todo así, entonces me parecía divino, yo disfruté mucho ese primer año de Restaurante Granada, pero después empezaron ya, que muy lindo también, porque eso es muy importante, abrió la barra Manolo y después empezó y que empezaron a abrir y abrir y abrir, entonces ya todas las casas las empezaron a arreglar y empezó también un problema porque empezaron también a desbaratar, porque cuando empiezan es que creen que lo pues, quiten la casa vieja y empiecen a hacer la nueva. Esa parte, digamos, entonces se formó de la conservación no se tenía en cuenta. De la asociación se dio Paseo Granada y eso ayudó muchísimo porque entonces empezó a hacer presión para que no pasaran esas cosas y allí estuve durante muchísimos años, pues estuve pues de los 26 años, estuve 16 años en el barrio, pero en ese momento empezaron a arreglar los andenes. Cuando yo salí de la reunión de que nos explicaban que iban a arreglar los andenes y todo y que iban a hacer la... Yo realmente entiendo también qué país vivimos y salí a buscar casa. Yo dije, y esa casa era mía porque la alcancé a comprar. Y dije, salgo a buscar casa porque esto se va a volver algo que yo sé que, o sea, la plata después va a alcanzar, esto nos van a dejar las cosas abiertas. Yo empecé con la vaina como empresaria a decir, no me voy a dejar que esto nos vaya a afectar. Entonces tomé, o sea, todos los corotos y me pasé a una casa en Centenario y realmente lo hice afortunadamente porque allí quebraron casi más de la mitad de los restaurantes y eso fue un caos. Yo me hubiera quebrado porque la cuadra quedó completamente abierta por mucho tiempo. Eso fue muy difícil. Entonces, por eso ahorita estoy en el barrio Centenario, pero Granada es, mejor dicho, un amor que tengo grande de todos los restaurantes y todo ese espacio como se formó de bonito. No, me parece espectacular rescatarlo porque es que uno desde la cocina o desde el emprendimiento no solamente influye que porque contrata empleados y porque da una buena comida, estás cambiando un paisaje, estás haciendo una cultura, además tú con ese don de gentes lograste generar una dinámica y una armonía en el barrio con diferentes tipos de personajes y sacar adelante una comunidad entera y creo que eso es importante visibilizar. Bueno, te quería preguntar también, cuando uno tiene varios restaurantes, ¿sí? Porque de todas maneras, aunque no los hayas tenido todos al tiempo, has pasado de uno a otro, ¿uno puede transferir el éxito de uno a otro o cada uno tiene su propio ADN y uno triunfando en muchos se le pueden quebrar también otros? Completamente diferentes. Haz de cuenta como si fuera un ser humano que tiene ADN completamente diferente uno del otro. O sea, yo me quedo aterrada. Cada vez que abro uno nuevo, casi además uno vuelve a comenzar de cero porque parece que como que todo lo que uno aprendió también como que le haya olvidado. Qué cosa tan impresionante. Tampoco en su totalidad porque uno tiene que planear y tiene que hacer las cosas organizadas. Pero cada uno de los sitios tiene una manera de crecer y de formarse. Inclusive, Platillos Voladores comenzó con la idea de ser tienda y clases de cocina. Y como tienda y clases de cocina, comenzó, pero solamente duró 2 meses así.
porque la gente que se me acercaba y me decía, Viquisita, si tenés la lechuguita y tenés la vinagreta, ¿por qué no me haces la ensaladita de siempre? Porque no me hace de las Entonces, en una mesa larga, ¿por qué no me haces? Entonces había una mesa larga donde yo ponía las tortas y los panes y todo, porque era una tienda, y empecé a alquilar, eran alquiladas las sillas. Alquilada una silla, 2 sillas, 3 sillas, entonces después ya se me volvió la mesa pequeña, entonces me empezó a alquilar 2 sillas, 3 sillas para comprarlas, porque uno también tiene que entender lo que quiere ser. Es como cuando tú tienes un hijo y tú dices, es que yo quiero que sea abogado, pero si él es pintor, pues, o sea, tú tienes que empezar a visualizar también qué se va convirtiendo y qué quiere la gente un poquito. Lógicamente, bajo unos parámetros, porque uno también tiene que saber claramente a dónde va. Pero sí, si yo quería seguir siendo tienda y clases de cocina y estaba facturando poquitísimo y todo el mundo quería que le sirviera el plato, pues empecé yo a decir, bueno, pues volvamos otra vez. Hay que oír al cliente, sí. Hay que escucharlo. Entonces, pero cada uno es diferente, es completamente diferente. El éxito sí ayuda en el sentido de que ya por lo menos hay personas que me han acompañado desde mi primer restaurante y todos dicen, si ya abrió este tiene que ser bueno. Entonces, realmente en eso sí te lleva algo de que la calidad que tú has manejado, el trabajo que has hecho con cada uno de los sitios con los que hemos trabajado y que todos han sido tan buenos, ha ayudado lógicamente a que después lo reconozcan a uno como de buena calidad, de que hay un ambiente que ya está determinado también un poquito de cómo es. Pienso que sí, pero no es eso todo. Sí, hay una reputación que se transfiere, pero igual el nuevo tiene que defenderse con sus propios argumentos, o si no, también se le puede ir a uno de las manos. Total. Bueno, yo siempre he tenido una curiosidad, no sé por qué no te lo he preguntado, pero ¿de dónde sale un nombre del otro mundo para una cocina tan local, tan de auténtica de nuestra tierra? ¿De dónde sacaste que eso se iba a llamar platillos voladores? Bueno, pues primero hablemos de los nombres de los restaurantes, porque tú puedes colocar un nombre de un restaurante como digamos, por ejemplo, carne y pasta. Entonces, para decir un nombre que no exista. Entonces, tú vas a tener en ese restaurante siempre que vender carne y pastas, pero si entonces ya empiezas a vender risotos, es como complejo en el cuento, ¿cierto? Entonces, yo he tratado de que todos los nombres de los restaurantes que yo he hecho, porque no, por ejemplo, una hamburguesería sí se puede llamar no sé qué burger, porque siempre va a vender hamburguesas ahí, pero en el caso mío, desde el primero, no he querido que haya un nombre que te limite, que me limite, porque siempre he querido que sean nombres que sean o que me salgan por algo de la historia en el momento que estoy viviendo, o que salgan del absurdo, como salió Platillos Voladores. Entonces, si vos vas a ver, por ejemplo, Granada, es porque es el barrio Granada, pero para yo ponerle Granada, me fui a un sitio que la Cámara de Comercio estaba haciendo todas las charlas del Cali Viejo para ver cómo era Granada, vi cómo eran las calles de Granada, o sea, aprendí todo de Granada para ponerle Granada. Cada uno de ellos, Solsticio fue porque yo soy una enamorada de los astros, entonces se me volvió ese momento así que estaba con todo el cuento, pero Platillos Voladores se iba a llamar Victoria Regia, entonces porque era tienda de clases de cocina, y se iba a llamar Victoria Regia, y Elisa Sterenberg, que es la diseñadora gráfica del logo, cogió y me dijo, bueno, vamos a registrar el nombre, y cuando fue a registrar, pues el Hotel de Bogotá, que yo no sabía en ese momento, tenía lógicamente los de todo, como también el servicio de todo el restaurante y todo, entonces no lo pude abrir, entonces nosotros ya teníamos el logo, si tú ves el logo son unas Victorias Regias, pero eran todas verdes, y entonces le dije, Lisa, ¿por qué más bien mañana mandame otra opción con los nombres que tenemos aquí? A ver qué, y me dijo ella, es que, ay no, Vicky, pues, si en Medellín hay unos arquitectos que llaman Huevos y Escobas, voy a te puedes llamar Platillos Voladores o como te dé la gana, y yo, ese, y de ahí salió. Es del absurdo. Y de allí yo ya empecé a llamar, pero entonces eso es la otra cosa importante. Si hay estudiantes aquí o personas que quieren abrir restaurantes, yo tengo una técnica y es que llamo a mucha gente a preguntarles, ¿te gusta este nombre para un restaurante? Si la persona te llega a decir, ¿qué? ¿El nombre? ¿Qué? ¿Cuál? Porque, por ejemplo, le ponen unos nombres tan raros. Si no lo entienden, pues no lo ponga. Sale. Por un lado, sí. O el otro, si todo el mundo, o por ejemplo, hay cosas que tienen connotaciones que pronto no gusta, cualquier cosa, pero entonces yo acudo a la gente. Y ahí empecé a llamar. La primera que llamé fue a mi mamá. Y entonces mi mamá me dijo, me encanta. Yo dije, no, pues a mi mamá le encanta, además que me parecía como loco el nombre. Y en algunas partes les preguntaba y me decían, dizque, Viquisita, no le vas a poner así. Si le llegas a poner así, decime vos que siempre salías a pedir plata.
el gerente, vos dices que voy a abrir platillos voladores, ¿qué te van a dar plata? Me decía. Pero sales del absurdo. Sale del absurdo y además que tiene la doble connotación, o sea, un platillo volador pues sí es algo del espacio que te da, imagínate, un horizonte universal para lo que quieras, pero también desde el plato, ¿no? Es un platillo y es un Eso lo platillo hicimos creativo, un después. platillo volador, ese vino después. Vino después, ya empezamos esa con doble... platillo, y entonces no, para las partes de no hay que, pero eso lo hicimos un tiempo y empecé a manejar esa connotación del platillo que huele y que no sé cuánto, hasta que como nosotros tenemos y nos tomamos nuestro tiempo para hacer una buena comida, porque yo tampoco puedo hacerla en 5 minutos, entonces un amigo mío me decía, sacó un escrito, pues me mandó en un mensajito que me hizo dar mucha risa, que decía, platillos voladores donde su especialidad no es la velocidad, sino comida de otro mundo. Entonces de ahí empezamos y nos agarramos con todo eso, y empezamos a hacer como una vaina para poder también decirles, a ver, tomémonos nuestro tiempo porque nosotros queremos hacer las cosas bien, como si te vas a ir a comer un plato bien hecho, no lo vas a tener en 5 minutos. Pero bueno, el hecho es que la parte ya de uno pensar en el nombre, pues tiene que ser, cada persona lo hará de una manera, si lo quiere concreto a algo y de la otra manera, pues, a mí me ha servido porque yo he podido hacer de todo en platillos. O sea, yo he hecho comida de todas partes del mundo, lógicamente siempre con todo cabe. Todo cabe. Cada vez que viajo traigo algo de ideas y eso ha servido mucho, pues, para que seguir evolucionando. Pues. Fantástico, para mí de verdad que es parada obligatoria en Cali. Bueno, quiero hacerte una pregunta, yo pienso que tiene su dificultad, ¿no? Porque de pronto en este momento todos los que somos emprendedores estamos viendo es cómo proteger, resistir y sacar adelante nuestros emprendimientos actuales. Pero si fueras a empezar uno ya de ceros, que estuvieras rayando hoy día en una servilleta, ¿qué características tendría ese nuevo espacio? Bueno, tengo uno rayado en este instante que está por salir a la bueno. Pública. Entonces, primicia. Sí, esta es primicia, porque platillos voladores, nosotros estamos buscando que se transmita una experiencia, la misma experiencia, pues no se puede la misma, porque no estás en el mismo espacio ni nada de esto, pero sí por lo menos que la comida que te llegue no sea para verla frente al televisor y nada más, sino que las personas les mandamos un paso a paso cómo lo sirve, la gente nos comparte en sus vajillas cómo lo pone, estamos haciendo unas cajas de sorpresas lindísimas donde mandamos para el cumpleaños, para aniversario, es mucho cosas que tienen que ver con lo que hacíamos nosotros en el restaurante. Pero nosotros tenemos otra marca que se llama Antojos y Caprichos, y esa marca la vamos a empezar a hacer para poder sumar, porque si nosotros no estamos viendo viable el negocio de esta manera, pues hay que seguir haciendo cosas. Entonces, vamos a sacar unos sándwiches que no te imaginas los sándwiches. El sándwich, o sea, son riquísimos. El sándwich de chicharrón, no te imaginas el sándwich de chicharrón. Además, con la salsa de amarillo y aguacate. Necesito un Rappi hasta acá. No te imaginas la delicia. El de portobelo con queso azul, cebollas fritas, está el de costilla, pero entonces con todas las salsas que empezamos a mirar las salsas que nosotros hacíamos antes, que la de ají amarillo que quemamos y todo ese rollo, y empezamos a hacer pruebas. Inclusive ayer hicimos una prueba riquísima, el sándwich encocado. Entonces salió un sándwich encocado riquísimo. Entonces estamos como en eso, y eso me divierte mucho. Ha sido lo que también me ha levantado un poquito el ánimo con este nuevo emprendimiento. Pero si tú me dijeras uno que yo en este instante escribiría y que no los tengo todavía resuelto ni todavía ejecutándose, mi libro de cocina. Yo no sé por qué no lo he sacado. Sí. Ok. Y créeme que tendrías muchos fans detrás de ese libro de cocina. Además que es un proyecto claro, y es un legado, ¿me entiendes? No, claro, es divertidísimo, es con todas las embarradas que han ocurrido, porque yo me he sentado horas después de que llego al restaurante a escribir las embarradas de los meseros, de los cocineros, al que le cayó el jugo, todo eso. Entonces hay unas historias buenísimas detrás de eso. Ay, yo siempre me he arrepentido de no haber escrito desde el primer día las embarradas de los alumnos y de los profesores, las respuestas de examen, que son una fantasía. No, todavía no es tarde, profesores que me están oyendo, para poder recopilar todas esas anécdotas. Bueno, muy interesante, Vicky. Hablaba hace un par de semanas con Tomás Rueda y con Juan Pablo Loaiza de Taura y de Donostia, y entonces preguntábamos sobre su comida favorita y dijeron cualquier cosa que esté entre dos panes. Y el tema de los sándwiches tiene un kilometraje
impresionante, porque se puede hacer de todo entre dos panes sabrosísimo. Entonces, auguro y ya intuyo mucho éxito en eso que vas a arrancar. Gracias. Vamos a hablar de coronavirus porque es imposible estar en esta época y no tocar los temas del coronavirus. Quiero que me digas cómo has enfrentado este desafío tan importante que nos ha puesto a todos el virus. Bueno, Caro, al comienzo fue muy duro. Tuve ¿cómo se dirá? Como emocionalmente un desbalance muy grande. Nosotros estábamos en un momento muy importante. Platillo Volador es increíble, tiene 15 años, pero seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, me tocó enfrentarme con algo que yo nunca había querido, que es más, una de las cosas más impresionantes es cómo yo le tenía que decir a Rappi que por favor no me recogiera la comida, que yo no mandaba comida a las casas, que la comida se la comían ahí. Y entonces, cuando no les mandaba, llegaban y se sentaban y pedían no, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Entonces yo les decía, sigan al señor, y se montaba en un Rappi. Y entonces le decía, no, mira, entonces yo volvía a llamar al dueño y le volvía a decir, no, mira, una de las cosas que más me ha enseñado esta pandemia tan horrorosa es la humildad. Tuve que llamar al dueño, que siempre le dije, me das el favor y no me volvés. Le dije, mira lo que son las cosas. Me toca pedirte que, por favor, necesito el servicio, necesito cotizar, necesito empezar con esto. Esa parte. Pero además de eso, empecé yo a ver que para mí era imposible mandar la comida a las casas, porque yo cuando mandaba comida a las casas, mandaba un chef, o iba yo, o mandaba o sea, siempre era que lo terminábamos nosotros y todo el rollo. Entonces para mí fue un desafío muy tenaz. Pero además de eso, uno ver la parte de los empleados, que tú tienes 85 empleados, y que esos 85 empleados van a estar afectados por esta pandemia, es la parte que más duro me ha dado. Entonces, mi mamá me cuenta que yo siempre chiquita me preguntaba, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Y que yo le contestaba, no sé, mami, pero algo que dé mucho trabajo. Y que siempre eso era lo que yo le decía chiquita. Ella después se acordó cuando yo ya tenía los restaurantes. Entonces, esa parte a mí es lo que más duro me ha dado. He tenido que suspender el 70% de los empleados porque comencé diciendo, no, nosotros podemos y lo vamos a hacer. Entonces, teníamos a todos. El primer mes se quedó con todos con sueldos. Después el segundo dijimos, bueno, meseros por lo menos les pagamos el 50%, y empezamos a tratar de lograr, y veíamos el rojo, y empezamos ya con problemas muy graves económicos. Entonces nos tocó tomar ya la decisión de trabajar con muy poquitos. Estamos trabajando solamente, o sea, entre los dos restaurantes 30 personas, entre toda administración, con todo. Y eso para nosotros, pues, es un desafío muy grande. Y esa parte me llevó a una depresión grandísima que fue muy difícil para mí, al punto de que hoy estamos hablando ahora, porque te pedí, cuando me llamaste, yo te dije, no voy a poder hablar, porque si llego a hablar me voy a poner a llorar, porque era una cosa que no podía de ver cómo todo se desbarataba. Yo sentía que todo se me estaba desbaratando alrededor. Afortunadamente, yo estoy asociada ahorita con mi hermana, y ella, entre las dos empezamos a sacar todas las cosas y empezar a cuadrar y empezar a ver cómo lo podíamos lograr. Y hemos estado pues en eso de una manera que no hemos llegado a punto de equilibrio, por eso vamos a sumarle los sándwiches, pero que definitivamente ya vemos una luz. Es que al principio no la veíamos. Entonces esa parte es muy tenaz. Y lo de los empleados, sigo con el mismo dolor, sigo con esa parte, tengo días buenos, días malos, porque esa parte quiero cada vez que se venda más para poder empezar a reintegrar a todos, porque todos están con pensión y salud, pero definitivamente, como me dijo, porque una de las cosas que más he hecho es trabajo espiritual y yoga, meditación, es algo que es lo que me sacó adelante, porque si yo no hubiera hecho eso, definitivamente no hubiera podido, porque alguien me dijo, no, anda a un psiquiatra que te da una pepita, y entonces cuando voy a ver, no, realmente cuando tú tienes es que afrontar las cosas y las tienes que manejar. Entonces esa parte fue la que hice, pero ha sido muy difícil, pero ya, como te digo, veo una luz y veo la forma. Y si ahorita podemos abrir, pues no sé si eso va a llegar a poder lograr, pues también sumará, pero tendremos que seguir con los domicilios porque un 30% para nosotros no es viable. Entonces es complicado. Sí, quiero hacer una pausa en todo lo que nos has dicho. Primero, muchísimas gracias por habernos
abierto el corazón. Efectivamente habíamos hablado unas semanas antes y me dijiste, espéreme porque no me quiero poner a llorar, y que lo hayas compartido aquí, lo hayas dicho, me parece tan válido, porque yo creo que detrás de todo éxito existe un ser humano, ¿sí? Y detrás de cada marca existe un ser humano. Yo incluso escuchaba gente de Bancolombia, tú sabes que contra los bancos se ha dicho de todo, y también decía la gente, oiga, es que detrás de las marcas estamos los seres humanos, dejen de decirnos que somos unos triples, unos tal, unos mal. Claro. Que en este proceso de transformarnos para llegar a las casas de las personas, hemos tenido aciertos y hemos tenido una cantidad de errores. Yo creo que todo lo tenemos que reconocer, porque si tanto tiempo te resististe a llevar tu producto a través de un domiciliario, ¿No sabías hacer? era, exacto, no lo sabías hacer y no te sentías que tu producto pudiera ir bien en ese formato. Entonces me imagino que uno comete algunos errores y ahí viene y por favor le pido a todo el mundo que tenga en cuenta que detrás de las marcas estamos seres humanos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible en un entorno absolutamente agresivo y manejando esa emocionalidad también que tenemos como seres humanos. Lo que tú decías, oiga, es que yo caí en una depresión porque vi que todo se me estaba viniendo abajo. Y obviamente como seres humanos, una construcción de 26 años de vida, en un momento de la vida en el que uno dice, yo ya estoy en mi periodo de consolidación, es decir, tengo los ladrillos en la mano de todo lo que construí durante 26 años, es un tema que humanamente hay que entender y hay que reconocer, y también el deseo ese de abrazar uno a sus empleados, ¿no? Y de protegerlos, pero hasta donde puedes, porque no les puedes decir, bueno, le pago el 90, le pago el 80, le pago el 30, le pago el 10, o sea, llega un momento que definitivamente no se pueden sostener. Sin embargo, hay cosas que se han cuestionado en el sector de los restaurantes, y simplemente quiero pasarte la pregunta, y es, ¿cómo puede vivir un negocio tantos años, ser tan bueno y luego ser tan vulnerable en su caja, ¿no? Ayer Ferran Adrià decía, es que no sabemos gestionar. Él decía, el 90% de los restaurantes en España ni siquiera hacen presupuestos. Entonces nos acostumbramos a vivir del día a día y de esa cartera, y no lo manejamos empresarialmente, sino simplemente como el arte y el negocio de cada día. ¿Tú crees que haya algo de eso, de enseñanza que debamos tener en el sector, como decir, oiga, hay que ser un pilo con las finanzas, hay que ser un pilo con la administración? ¿Hay algo de eso? Pues mira, yo tengo la fortuna, como te dije ahorita, que si no, no lo hubiera logrado, apenas llevo un año con mi hermana como socia, año y medio, y o sea, gracias a ese trabajo que ella hizo en la parte de organizarme mucho más y consolidar toda la parte administrativa, logramos tener unos ahorros que nosotros ya íbamos a abrir Medellín. Entonces nosotros teníamos eso y teníamos todas las cosas, digamos, bien, no teníamos, o sea, estamos muy organizados. Eso nos ha permitido que estemos todavía vivos, porque ya muchos restaurantes han tenido que cerrar porque no han aguantado. Y grandísimos, nombres grandísimos. Sí, exacto. Pero sí, ya todos los ahorros que teníamos, pues se acabaron, y estamos con toda la parte, digamos, de ya préstamos, pero pues afortunadamente con lo que, como hemos siempre respondido bien también a los bancos, pues también nos han prestado. Entonces hemos podido como salir adelante, pero pues estamos en cierta manera sobreviviendo. Si esto no cambia y el gobierno también no hace ya las cosas rápidas, va a ser muchos más los sitios que van a tener que cerrar. Espero que no sea el de nosotros, porque estamos haciendo hasta lo imposible, pero yo digo que bajamos 3 veces y ganamos una 10ª parte pues, de lo que nosotros ganábamos antes, o sea, es una cosa muy loca. Entonces, esa parte es compleja, y esa parte no sé todavía, como te digo, si va a ser viable o no, porque es que si tú ves los números ni se medio acercan, es un 15%, un 20% a veces en un día de lo que ganábamos antes. Entonces, todo el mundo está haciendo domicilios, o sea, la cosa es bastante compleja. Entonces, yo sí diría que si nosotros no tenemos en este momento ya todos, por ejemplo, no se han puesto todas las entidades que les corresponde, empezar a hablar con los restaurantes, bueno, estas son las pautas, vamos a manejar esto, que haya ya una vaina, porque nos dicen que ya vamos a abrir en 15 días, pero todavía ni siquiera se dice cómo. Entonces, esa parte
es bastante, yo odio la parte como está funcionando ahorita el gobierno, donde todos en el último momento, en el último segundo. Por ejemplo, todos habíamos vendido ya el Día del Padre y resulta que ahorita ya hay ley seca. Entonces, ¿cómo así? Lo dijeron ayer. ¿Y cuándo vendimos? Hace 15 días. Entonces, que pongan de acuerdo, digan hace 15 días y pongan todo y digan en 15 días vamos a tener ley seca o vamos a tener toque de queda, como está Cali, para este fin de semana. Entonces, ni siquiera nos dejan trabajar. O sea, es una cosa tan tremenda que ni siquiera podemos trabajar. O sea, nosotros, ¿qué implica que nosotros, o sea, estemos trabajando, digamos, con cosas que nosotros ya hemos vendido? Pues nos ha tocado despachar todo antes, todas las cosas, porque había trago en eso. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, las medidas que se tienen que ya hacer, ya tienen que avanzar un poquito más rápido y empezar a planear, porque el gobierno no lo está haciendo de esa manera. Ahorita nos van a decir, abran, ¿y qué? Entonces, si eso se empieza a complicar, no, tenemos que primero planear cómo lo vamos a abrir y todo el rollo de que ya hayan todas las pautas que se requieren y todo, porque si no, por ejemplo, me llegaron a decir, no, que es que el alcalde quiere que abran hacia afuera, hacia la calle. Y yo les digo, sí, muy linda la idea del alcalde, pero para Madrid y para Barcelona y por allá. Pero yo llego a abrir afuera y nosotros tenemos todos los indigentes de Cali están en el río Cali y me llegan todos. ¿Y qué voy a hacer con la seguridad? Entonces, se tiene que pensar en todas esas cosas. Sí, tienes total razón, y yo hasta cierto punto también entiendo a la gente del gobierno, porque también está manejando una papa muy caliente que no tienen ellos tampoco como mucha idea, pero es cierto, uno vive en un entorno donde la gente le está pidiendo a uno claridad y uno solamente tiene 10 planes en la cabeza. Mira, si nos dejan abrir sería así, si no nos dejan abrir sería así, si nos dejan abrir medio tiempo sería así, si podemos, o sea, es 10 escenarios con planes para cada escenario para ver cuál de los escenarios realmente se va a llegar a dar. Es un momento de absoluta complejidad y te recibo todo lo, digamos, el sentimiento y es la realidad por la que se está pasando en todos los sectores. Sin embargo, le obliga a uno también a irse preparando, o sea, que el día de mañana no le digan ahora y uno no tenga sus protocolos de bioseguridad y uno no tenga ciertas cosas adelantadas. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa experiencia para un cliente llegar a un restaurante? Que es un temor es porque estamos cerrados y otro temor también es cuando abramos y cómo puede ser esa experiencia. Cuéntame, Vicky. Antes de eso, mira que aquí hay un comentario que me parece importante. Están hablando de que no es que no nos dejan trabajar, sino que la ciudad es muy desobediente y los caleños, lo que pasa es que nosotros aquí, particularmente en Cali, tenemos como una idiosincrasia, es complejo que, por ejemplo, hoy lo de Alcosto, que es el día de sin IVA y están las colas gigantes y todo ese rollo, y eso se va a complicar. Pero yo a lo que voy es que sí puede el gobierno, porque no digo específicamente el alcalde, no, poder y decir, hace 15 días pudo haber pensado por el Día del Padre, entonces podía haber dicho que sí iba a haber ley seca y iba a haber toque de queda para dentro de tanto tiempo, pero no pueden decirlo un día antes, cuando tú ya todo lo has vendido. Allí es donde voy que no te dejan trabajar, porque empieza la cosa que, o sea, te sale la ley en el momento en que tú ya tienes todo, ¿me entiendes? Entonces es muy complicado. Yo estoy de acuerdo contigo, Vicky, porque dentro de todo lo que es impredecible en este momento, hay cosas que sí se pueden predecir. El Día del Padre ya estaba fijado, el día sin IVA ya estaba fijado. Sí, y nos hicieron lo mismo con el Día de la Madre. Y el Día de la Madre fue igualito, entonces por eso aumentó el caos, porque nosotros tuvimos que entregar doble, porque tuvimos que entregar primero el trago y después el otro, no, eso fue horrible. Bueno, pues la pregunta, ¿cuál fue? Lo que te decía es que nos tenemos que ir pues preparando en entornos de bioseguridad y estas cosas. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese ambiente, ese restaurante, no digamos post-COVID, sino in between, entre el aislamiento y ya poder dar algún tipo de servicio? Mira, la verdad, yo pienso que hay que analizar mucho, y pues tengo que hacer con mi hermana ese trabajo, porque eso de trabajo, pues yo sé que ella lo ha hecho, pero no me lo ha compartido todavía de cómo es cuando estuviéramos abiertos, porque pasa algo delicado. Platillos Voladores del Norte tiene salones, y los salones no van a poder tener sino una mesa por salón. Entonces yo voy a tener que tener un mesero por mesa. ¿Es viable? No es viable. Entonces ahí es donde tengo que ver hasta qué punto y cómo lo vamos a tener que lograr. Porque el del sur sí tiene un solo espacio, en el abajo y otro arriba, y ahí sí se pueden poner las mesas y puede varias personas mirar y poder atender.
pero también todas esas pautas las tenemos que hacer con tiempo. Yo eso sí voy a insistir más para poder que tanto pues Acodres y ayude a presionar para poder que nos entreguen rápido todas estos protocolos. Porque cada uno además, fuera de los protocolos, nos tenemos que inventar la manera para poder que eso funcione adentro, porque a mí, de la manera esa de colocar esos cubículos con esas cosas que nos separan, me parece Los terrible. plexiglas, sí, Me parece terrible. es aterrador. No, a mí Es eso no me aterrador. gusta. En la parte, y además, ¿cómo lo limpias? O sea, es más difícil limpiar esa parte, ¿no? De cosas que tienes aquí. O sea, no, yo preferiría más bien, o sea, si se limpia la mesa, o sea, que si es con mantel o no mantel, o sea, que todas esas cosas se definan y poder uno tener todo en regla, pero que sea viable. Porque si no, entonces yo para qué seguir perdiendo plata. Como dijo Mark Rausch, fue en un... Jorge, en la W. Y Mark también. No hay que seguir perdiendo plata. Si no, de pronto no vamos a ganar, pero no podemos seguir perdiendo. Nosotros perdemos cada día millones. Entonces, ¿cómo es posible que eso sigamos además y lo aumentemos y vamos a tratar con una vaina romántica también de abrirlo? Entonces, de pronto sí podemos abrir, pero eso lo tenemos que sumar los domicilios y tenemos que seguir sumando la caja sorpresa y tenemos que seguir sumando el sándwich, porque si no, no nos va a dar. Sí. Totalmente, esos complementos que se han venido desarrollando en etapas de crisis vinieron para quedarse, porque seguramente la normalidad del mundo como conocíamos puede que ni siquiera venga. Exacto. Y si viene mucho tiempo, entonces hay que ir sumando de diferentes experiencias, recogiendo. Otra cosa que te digo que puede ser muy interesante, invita a tus clientes a ver cómo quisieran compartir en el restaurante. Chévere. Y ellos le pueden empezar a votar uno, la persona que mejor idea le vota a uno es la que más lejos está de su negocio, pues no tiene de pronto el mismo estrés. Bueno, me voy a ir al chat a ver qué preguntas tenemos en el chat, Vicky. Bueno. A ver qué nos dicen por acá. Entonces, qué historia más particular, que amo la historia de Don Coco. Bueno, aquí te mandan muchos saludos, mucha admiración, que el libro de cocina lo están esperando, entonces que te animes, que no lo dejes pasar. Dice, consulta, por favor, ¿de qué manera aporta Platillos Voladores al tejido social en la ciudad de Cali? Bueno, nosotros tenemos, y eso es algo muy importante compartirlo porque pienso que es algo que lo deberían hacer todas las empresas. Siempre desde mi filosofía de vida, tú mientras más das, más recibes no, o sea, das y recibes al mismo tiempo, no es que más y más, sino que das y recibes al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos un plan de todos los meses del año, pues lo teníamos en el año pasado, de todos los meses del año teníamos una donación a alguna entidad, sea o de que tenga que ver con la parte, digamos, de nosotros de cocina, que en el caso de nosotros está pues Don Bosco, o también a la cultura, ayudamos mucho también, a la parte, digamos, por ejemplo, a Jazzgo, que es el festival de acá que se hace jazz, pero cada mes tenemos una entidad, una fundación a la cual ayudamos y está planeado en nuestros presupuestos, enero tal, febrero tal, marzo tal, y todos los meses ayudamos a algo. Y además de eso, tenemos, o sea, yo soy fundadora de un programa que se llama Cocina para Todos en el Centro de Capacitación Don Bosco, que ya lleva 10 años. Hacen cosas maravillosas. Maravilloso. Y desafortunadamente y tristemente, no solo fue lo de la pandemia lo que ha acabado el programa, pues no ha acabado, está suspendido, porque finalmente nuestro gran patrocinador pues está en este momento, tuvo un recorte de presupuesto y no nos da para poder continuar con el programa. Entonces yo llegaba de mi viaje de cumplir mis 50 años ahorita en febrero a buscarme la plata, porque me dijeron que tenía que conseguir 80 millones de pesos y yo dije, los consigo. Y seguí a buscarme y daba lo de la pandemia. Entonces no pude conseguirme la bendita plata. Pero bueno, es algo que hayan salido casi la mayoría de mis cocineros. O sea, casi todos los cocineros con los que estoy son de allá. No dudo que sean semillas que se puedan volver a regar y puedan volver a brotar. Sí, es cuestión de tiempo. La paciencia ahorita es un tema muy importante. Total. Bueno, por acá nos dice Fernando Traslaviña. Hola Fernando, que siempre nos acompañas en este espacio. Es un estudiante nuestro. Dice, gracias por compartir sus experiencias. En tu opinión, ¿es bueno tener socio o no? Ya que estás por primera vez con tu hermana de socia hace un año.
Es bueno No, yo tener tuve socios. socios en todos mis otros restaurantes y para comenzar, para mí fue indispensable tener socios porque cada uno teníamos como una función. Después de eso pasa que yo no sé qué ocurre, pero en ese momento se empezaron las sociedades como a complicar y yo después dije no voy a volver a tener un socio en mi vida y voy a abrir un restaurante yo sola. Y entonces lo abrí, pero tengo la fortuna de que volví otra vez a tener de socio a mi hermana y yo pienso que si cada socio tiene una función clara que hacer y aporta, está muy bien. Yo no podría hacer con los socios capitalistas. Con eso sí no puedo. Puedo con el socio que aporta y que está trabajando y que cubre una parte que uno no sabe o que uno no está haciendo bien. El que ayuda, empuja también desde empuja. otro sentido. Sí, no que espera solamente dividendos. No te pasará con el matrimonio lo que te pasa con los socios, que uno dice, nunca en la vida vuelvo a tener un socio hasta que ya. Pues en este momento estoy así, no quiero saber nada. Te va a pasar también. Bueno, nos pregunta Olguita Herrera, ¿cuál es la historia de Carambolo y Lola que ibas a contar? Ay, por favor. Es lo que más me ha afectado en la pandemia, porque es que cierre Carambolo con 22 años, el restaurante que es, o sea, un ícono de Cali también, y eso me ha causado bastante, o sea, tristeza. O sea, eso es algo que Carambolo realmente siempre ha sido mágico. Espero y aspiro que algún día vuelva a abrir, pero no lograron continuar con esta situación. Y como Carambolo han sido muchos en Cali que han tenido que cerrar sus puertas, y eso para mí ha sido tenaz. Cada vez que ponen en el chat que cierra un nuevo restaurante, a mí se me parte el corazón, porque es que yo sé lo que viene detrás. Todo ese trabajo, ese amor. O sea, eso es algo que es muy complicado realmente de vivir. Y yo pues la solidaridad total con ellos, con esta situación que están ahorita Lucas y Lola, pero pues a veces toca tomar esas decisiones, porque como lo que estábamos hablando ahorita de los Rausch, no se puede seguir perdiendo plata. Entonces de pronto en ese caso pues hay otra manera. Aunque ellos también hablan de que ellos querían que la experiencia siguiera siendo en Carambolo, como lo que es Carambolo con su restaurante allí, y que eso pues no se podía dar en las casas. Entonces también es muy respetable, pero pues me dio mucha tristeza que se cerrara. Es cierto, después de esto vamos a tener que hacer algunos minutos de silencio por sitios icónicos que la lucharon poderosamente, pero que por diferentes circunstancias no pudieron llegar. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, unas preguntitas así rápidas para saber de ti. Hablando de comida, ¿cuál es tu pecado favorito? La arepa, definitivamente. Maravilloso. ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu nevera? El picante, definitivamente. ¿Qué libro está en este momento en tu mesa de noche? Pues estoy leyendo ahorita uno que se llama Libera tu magia. Es espectacular, que es de la misma que escribió Comer, Rezar y Amar. Ok, sí. Es interesante. Sí. Toca anotarlo. ¿Cuál es el primer sitio al que quisieras ir cuando todo esto acabe? Así, claro, ¿sabes también qué es lo chévere de ese libro? Que habla sobre cómo llegar a una vida creativa más allá del miedo. Entonces es bien interesante, porque es que el miedo es el que nos está llevando ahorita a tomar malas decisiones y hacer las cosas, nos está descentrando con este cuento de la pandemia. Entonces es bien interesante. ¿Cuál es la pregunta? La última, qué pena. ¿Cuál es el primer sitio al que quisieras ir cuando todo esto termine? ¿Puedo decir dos? Hágale. Quiero volver a Israel y a Bali, definitivamente. Ah, qué bien. Los sitios que no conozco me quedaron recomendados. No. Estoy también. perdidamente enamorada de la comida de Israel, te digo. Y estoy, sí, eso es mucha recomendación. Bali quiero ir a solamente recorrerlo otra vez y volver, porque ese mejor dicho, sí, y lo hemos hablado con los amigos. Me dicen, ¿cuál es? Tal, vamos. Y ya tenemos hasta plan. Qué bien. ¿A qué sabe Colombia, Vicky? Delicioso. Lo que pasa es que Colombia tiene tantos sabores que yo creo que sabe como a mixtura, ¿no? Sabe como a todo este mestizaje tan grande que tenemos, entonces es tan inmenso los sabores que como cada región tiene un sabor, no podría decir un solo sabor. Es todo me gustó eso, sabe a mixtura. Sí. Voy a mirar aquí en el chat
para responder una última pregunta, vamos a ver cuál escogemos. Miremos, nos están preguntando algo de materias primas, que si todo lo que utilizas es completamente vallecaucano. Hago lo posible entre todo lo que yo pueda conseguir acá. Es más, cuando viajo traigo semillas o compro semillas de otras partes del país para poder que mis mismos proveedores las siembren y yo misma les compro. Entonces yo quiero que siempre sean, o sea, nosotros tenemos, la mayoría de nuestros proveedores llegan directamente de la tierra a la mesa. Tenemos un pescador que desafortunadamente en esta época no estamos vendiendo pescado. Eso también me tiene muy triste porque con el cuento de los proveedores también es complicado. Pero entonces llega directamente del mar a platillos, también el pescado de aquí del Pacífico. Y los proveedores son en la mayoría todo de aquí de Valle o Colombia. Si ya no consigo, cosas que sí, por ejemplo, me toca, como por ejemplo las hojitas de spring roll, que no son de acá y nadie las hace, sí los compro, pero es muy poquita la proporción que tenemos que no sea de acá. Ok, por ahí me quedaron 2 preguntitas en el chat, pero ya se nos acaba el tiempo acá y no quisiera dejar de preguntarte qué le dirías a estos muchachos o a estas personas que se han unido alrededor de esta conversación, que aman la gastronomía. Muchos de ellos la están estudiando, ya sea por el lado de las bebidas, por el lado de la cocina, por el lado del emprendimiento. ¿Qué les dirías en este momento donde los ánimos están a veces aplastados? Que perseveren. Definitivamente ese dicho de que el que persevera alcanza y con trabajo. Es que, mira, yo tuve varios restaurantes que llamaron farò y es por una razón, porque farò es hacer en italiano. Y si tú crees una idea, tú tienes una idea y tú no la ejecutas, entonces no se puede lograr. O sea, tú tienes que hacer y tienes que perseverar en esa idea y tienes que continuar. A mí a veces me parece ilógico que un restaurante cierre al año o a los 2 años, donde nunca un restaurante va a funcionar, sino después de 3 o 5 años va a empezar a tener utilidad. Eso lo tienes que saber antes de abrirlo. Entonces tú no puedes coger y decir que mañana yo ya tengo que tener las ventas en tanto, si no es una cosa real. O sea, tú tienes que continuar perseverando y haciendo las cosas, pero también a largo plazo, viendo las cosas a largo plazo. Pienso que es importantísimo. Y todo el tiempo innovar, porque uno no puede quedarse quieto. Bueno, 2 palabras que son lecciones grandísimas: perseverar e innovar. Quédense con eso en el corazón, muchachos. Vicky, gracias por haber puesto tu corazón en esta charla. Yo desde la distancia te abrazo, te mando mi mano, porque sé que Platillos Voladores va a salir adelante, porque no me imagino un Cali tan terrenal donde no haya platillos voladores. Te quiero mucho y gracias por esta entrevista tan bonita. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, los espero a todos los que quieran saber un resumen de todas estas enseñanzas que hemos aprendido en estos webinars. Hoy a las 4 de la tarde en mi live voy a hacer un resumen de estas grandes cosas que nos han venido aportando, porque me parece importante recapitularlas y ponerlas en el corazón de cada uno de nosotros en este momento. Richard, muchas gracias y a todos saludos. Nos vemos 4 de la tarde. Hasta luego.